corazón, ¿cierto? Ojo, cuando yo hablo irrigación, estoy haciendo referencia a las arterias. Cuando yo hablo drenaje, estoy haciendo referencia a las venas, ¿sí? Entonces, es como una redundancia decir irrigación arterial, porque eso es como que entre para adentro y salga para afuera, ¿cierto? Bueno, les voy a empezar aquí con un vaso sanguíneo, que después lo vamos a ver, que se llama el callado aórtico, la arteria aorta, ¿cierto? ¿Listo? Ese callado aórtico me va a dar 3 arterias, me va a dar origen a 3 arterias. La primera arteria de medial hacia lateral se va a llamar el tronco brachiocefálico. ¿Verdad? La siguiente será la arteria carótida común izquierda. Y la otra será la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Si tenemos una arteria carótida común izquierda y una subclavia izquierda, seguramente tiene que haber derecha. Entonces, ¿de dónde se origina esas dos arterias derechas? Del tronco brachiocefálico. Entonces, nació el tronco brachiocefálico e inmediatamente me da 2 ramas, ¿cierto? Una de esas será la subclavia derecha y la otra será la carótida común derecha. ¿Listo? Las arterias, solamente les menciono, y esa la vamos a ver después. Las arterias subclavias, tanto izquierda como derecha, son las responsables de la irrigación de la extremidad superior. ¿Cuáles me interesan ahora? Las carótidas. Las carótidas comunes. O sea, me interesa la 3 y la 6. La carótida común izquierda y la carótida común derecha. ¿Correcto? Cojamos un solo lado. Aquí está la carótida común, va por todo el cuello. Sí, va por todo el cuello esa carótida común. Miren que quedó feo. Y aquí, cerca del ángulo del maxilar inferior, ¿sí? Cerca del ángulo, esa carótida común se me divide en 2. Se me divide en 2 arterias. La 7 va a ser la carótida interna y la 8 será la carótida externa. Carótida interna y carótida externa a esta altura. ¿Sí? La carótida interna se va hacia atrás, allá al cráneo, o sea, la parte de atrás del cráneo. ¿Y ustedes se acuerdan por ahí que había un agujero que se llamaba el agujero carotidio? Esa arteria carótida interna entra por ese agujero y entra al cráneo. ¿Para qué? La carótida interna es una de las arterias que se encarga de irrigar todos los órganos del encéfalo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cuál arteria entonces me interesa?
para la cara que estamos viendo ahorita? La carótida externa. La carótida externa. Esa carótida externa se mete por detrás de la rama del maxilar inferior, se mete por detrás y empieza a subir. Pero antes de eso, que no me vaya a olvidar ninguna. ¿Tienes papel? Ok. Entonces, esa arteria carótida externa, lo pongo el 8 por acá. ¿Tienes papel? Me va a dar unas arterias a nivel del cuello. ¿Sí? Me va a dar unas arterias a nivel del cuello. ¿Sí las tengo? Sí. Gracias. Va a ser bueno. Entonces la carótida externa acá en el cuello, entre sus múltiples ramas, ¿sí? Le da muchas, acá en el cuello la carótida externa le va a dar 3 ramas grandes, que son de abajo hacia arriba, la arteria tiroidea superior, encimita está, perdón, la faringea superior, luego está la tiroidea superior y luego está la lingual. La lingual. Faringea superior, ¿a dónde va a ir? Pues a la parte superior de la faringe. Tiroidea superior, ¿a dónde va? A la parte superior de la glándula tiroidea. ¿Y la lingual a dónde va a ir? A la lengua. ¿Cierto? Luego esa arteria se mete por dentro del maxilar inferior, ¿cierto? Y me va a dar una rama. Gracias. Me va a dar una rama que va superficial así. Va superficial así. Sí, superficial. ¿Sí? Y esa arteria, ¿en qué número voy? 11. Esa arteria la voy a llamar facial superficial. Facial superficial. ¿Sí? Esa arteria facial superficial me va a dar una primera rama que se va a llamar la arteria mentoniana. ¿A dónde irá esa rama? Luego me da otra rama que se va a llamar la labial inferior. Labial inferior. Ya me dio flojera escribir. ¿Sí? Estamos acá. Luego me da otra rama que se va a llamar la labial superior. La labial superior. Luego me da otra rama que se va a llamar la del ala de la nariz. Ala de la nariz. Luego me da otra rama. Estas son las más grandecitas, ¿no? Que se va a llamar la del dorso de la nariz. Dorso.
Y cuando ya llega acá, al ángulo interno, ella se me divide en ramitas chiquiticas. ¿Sí? Un pocotón de ramitas chiquiticas que van a terminar en el ángulo del ojo. Y esa se llama arteria angular. Angular. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. ¿De qué parte del corazón empieza todo? Callado. ¿A qué parte específica del corazón? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Ahí se origina la arteria aorta, que es la que me da origen a esto. O sea, aquí abajito estaría la arteria aorta. ¿Sí? Preguntas. Bien. Seguimos. ¿Sí? Ya me dio la carótida externa. Tenía la carótida común, ¿cierto? La carótida externa, perdón, la carótida común me dio la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa me dio unas ramitas para acá, para el cuello. 3 ramitas importantes: la faringia superior, la tiroidea superior y la lingual. ¿Sí? ¿Listo? Esa carótida se metió acá, por dentro del maxilar inferior se metió. Pero antes de meterse bien me da esta arteria que se llama la... ¿Cuál? Facial superficial. Va así en diagonal. Esa facial superficial me da la mentoniana, me da la labial inferior, la labial superior, la del ala, la del dorso y las arterias angulares. ¿Sí? Seguimos con la carótida externa. Esta sigue siendo carótida externa. ¿Sí? Nosotros aquí, a esta altura, por dentro del maxilar inferior, tenemos una glándula salival grande. ¿Sí? Grande. Que se va a llamar la glándula parótida. Glándula parótida. Que cuando se inflama, produce una enfermedad que se llama la parotiditis. Y esa parotiditis, ¿ya todos les dio parotiditis? ¿Cuál es esa enfermedad parotiditis? Ah. ¿Ya te dio parotiditis? ¿No sabe qué es parotiditis? ¿Qué cree su merced que es parotiditis? No. Don Nicolás, ¿qué es la parotiditis? Las archifamosas paperas. Que se le inflama todo. Como si la glándula se llamara papa. Listo, entonces puta atención. La carótida interna, vamos por dentro, ¿no? Ya me dio la facial superficial, ¿verdad? Carótida externa. Entra a la glándula parótida. Entra a la glándula parótida y se me divide en 2. La voy a hacer punteada y ahorita les explico por qué. Me da 2 arterias la carótida externa. ¿Qué número voy? 18. La 19, que se llama la facial profunda. ¿Le suena facial profunda? ¿No hemos hablado de facial profunda? Que era la arteria que va entre el músculo del vientre superior e inferior del pterigoideo lateral. La arteria facial profunda. Tan pronto la carótida externa me da la facial profunda, me cambia de nombre y se sale de la parótida y se va para la región temporal. Y entonces me va a formar la arteria temporal superficial. Y esa arteria temporal superficial da ramas, pues obviamente para la región temporal, para la frente, para esta región parietal. ¿Listo? Pero resulta que el 90 y tanto % de la irrigación de la cara depende de ¿cuál arteria?
La carótida externa. La carótida interna, antes de entrar al agujero carotidio, me da una rama que se va a llamar la arteria oftálmica. Y esa arteria oftálmica, ¿a dónde se irá a dirigir? ¿A dónde? Y esa arteria oftálmica se va hacia los ojos y me da irrigación en la cara también. O sea que la única rama que me da la carótida interna para la cara se llama la arteria. Y ahí apenas la carótida interna me dio la arteria oftálmica, ¡puf!, entra al cráneo por el agujero carotidio para ayudar a irrigar el encéfalo, el cerebro. ¿Listos? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Pueden repetirlo de la parte de la glándula ¿Parótida? Ok, nosotros a esta altura, bueno, por detrás, tenemos una glándula salivar mayor que se llama la glándula parótida. Entonces, la carótida externa viene subiendo y se mete a esa glándula. Ahí me da una arteria que se va por acá, profundo, que va a ser la arteria facial profunda. Tan pronto la carótida externa, ¿sí?, me dio la facial profunda, me cambia de nombre. Y en ese momento se sale de la glándula parótida y sigue subiendo. Y esa arteria que se salió de la glándula parótida y sigue subiendo es la arteria temporal superficial. ¿Sí? Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. La cambia de una por temporal. O temporal superficial. Sí, esto sería 20 también. Aquí ya sería 20. Listo. Si me sé las arterias, ya me sé las venas. ¿Sí? Ya me sé las venas. Porque son con los mismos nombres. ¿Sí? Son con los mismos nombres. A ver. ¿Qué es una arteria? ¿Cómo que no sabes? Eso lo enseñaron cuando usted estaba gateando. Don John, hoy está callado el pelado. Bueno, ahorita estaba charlando muchas cosas. Bueno, pero responda. ¿Qué es una arteria? ¿Cómo? Es un vaso sanguíneo por donde pasa la sangre oxigenada. ¿Y una vena? La que, bueno, no sale, la devuelve hacia el corazón para poder volver a hacer su proceso. ¿Alguien iba a preguntar o opinaba, hermano? ¿Cómo se diferencia? ¿Qué? Una Desde el punto de vista histológico, todos los vasos sanguíneos tienen 3 capas. Todos los vasos sanguíneos tienen 3 capas. Una capa interna, que se va a llamar la capa endotelial, ¿sí?, esta, o íntima. Una capa media, que está formada por fibras musculares y fibras elásticas, y una capa externa que se llama serosa. La arteria, cualquier arteria, tiene más fibras elásticas que la vena. Entonces, en una cirugía, yo espicho un vasito, si inmediatamente se vuelve a su posición original, es una arteria, porque tiene muchas fibras elásticas. Pero si en una cirugía yo espicho un vasito y él se queda aplastadito, es una vena, porque la vena tiene pocas fibras elásticas y poca capa muscular. La arteria tiene más fibras musculares y más fibras elásticas. La vena tiene pocas fibras musculares y pocas fibras elásticas. ¿Sí? Profe, y en sí, digamos, al ver el cuerpo humano, ¿Cómo? en sí, al ver el cuerpo humano por dentro, el color de la vena y la arteria cambia. Son iguales. De pronto uno las ve un poquito más oscura la vena, pero un poquito, pero... Porque siempre pintan eso de que, ay, No, pero eso es para guía. Ok, entonces, a nosotros nos enseñaron que una arteria, lo que nos dijo la compañera,
Una arteria es un vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada y una vena es un vaso sanguíneo que lleva sangre desoxigenada. Y eso es falso, porque la arteria pulmonar no lleva sangre oxigenada, sino sangre desoxigenada. Y la vena pulmonar no lleva sangre desoxigenada, sino oxigenada. Entonces, para evitar esa confusión, ¿sí?, decimos que una arteria es un vaso sanguíneo que nace en el corazón o se aleja del corazón. No me importa qué tipo de sangre lleve. Una arteria sanguínea es un vaso que nace en el corazón, aquí iría el corazón, o se aleja del corazón. Y una vena, lo contrario, es un vaso sanguíneo que se acerca al corazón o que llega al corazón. ¿Sí? Y ya. Y ahí no nos metemos con el enredo de sangre, ponernos a explicar que la arteria pulmonar, que la vena pulmonar. ¿Sí? Muy bien, en cuanto al drenaje venoso es igual. Pero ¿qué recomendaciones o qué consideraciones voy a tener? Primero, que, como les acabo de decir, la irrigación me estoy, ¿qué?, alejando del corazón. Y en el drenaje Me estoy acercando. me acerco al corazón. En la irrigación empecé de adentro hacia afuera. En el drenaje entonces, porque me estoy acercando al corazón o llegando al corazón. ¿Sí? Primera consideración, que cuando ustedes vayan a estudiar venas, entonces ¿de dónde lo van a empezar? Correcto. Segundo, estas venas igual, de estos nombres igual, ¿cierto? Aquí tendré una vena temporal, aquí tenemos una vena oftálmica, ¿sí? Aquí tendré una vena angular, que se unen esas venas angulares y me forman esta vena que se llamará la facial superficial, ¿verdad? Y a esa vena facial superficial le llegará la vena del dorso de la nariz, la vena del ala de la nariz, la vena labial superior, labial inferior y mentoniana. Igual. ¿Cuáles son las otras diferencias? Dos diferencias, creo que son dos pequeñitas. Que en las venas no hay vena carótida. Entonces voy a reemplazar el nombre por vena yugular. Yugular. Entonces esta vena 8, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál? Yugular externo. ¿Sí? ¿Y al llegar al cráneo pasaría por el agujero yugular? Esta sí, esta sería la vena yugular interna. ¿Que se formó en dónde? Aquí en el cerebro, adentro. Y se unieron todos los vasitos y me formaron una sola vena que se llama la vena yugular. Y esa vena yugular sale por el agujero yugular. Y viene así esa vena yugular. Esa sería la vena yugular interna. ¿Sí? Y esta sería la vena yugular externa. Otra consideración. La vena yugular externa termina en la vena yugular interna. Nosotros no tenemos vena yugular común, como tenemos la arteria carótida común, sino que la que está acá ya es la vena yugular interna. Vena yugular interna. ¿Sí? Entonces la vena yugular externa termina en la vena yugular interna. Y acá en el cuello tengo la vena yugular interna. ¿Sí? Y la última diferencia, por así decirlo, es que miren, la arteria facial superficial, ¿de dónde se originó? ¿De cuál carótida? Externa. La arteria facial superficial se originó de la arteria carótida externa. La vena facial superficial
termina en la vena yugular interna. Es las únicas diferencias. Cuando lo estén estudiando en las venas, acuerden de esos detallitos, pero el resto es igual. El resto es igual, ¿cierto? Entonces esta vena yugular interna vendrá por todo el cuello. Después les digo qué hace esa vena yugular interna. La dejamos hasta ahí. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes sobre arterias y venas. Preguntas, dudas, inquietudes sobre arterias y venas para pasar a nervios. ¿No question? Bueno. Ay, a la hora. Ah, pero usted habló. No, yo no se lo voy a dar, le voy a dejar la fotocopia.